Leche miel. Ok. La Sociedad Bíblica Valera presenta, no son estas las palabras que pregonan Jehová, esta es la cuarta porción de esta presentación. Y vamos a hablar sobre Cipriano de Valera ahora, que es el señor que revisó la Biblia del Oso. En el año 1602 hizo una revisión de la obra de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. No cambió muchas cosas, muy pocas cosas. La cosa principal que hizo Valera, él quitó los libros apócrifos de entre los libros del Antiguo Testamento, los quitó, los libros apócrifos, y los puso al lado, separado, aparte. Okay. Eso fue el cambio principal que hizo. Ahora, la Divina Traslación. ¿Dónde está la Biblia en español? La Biblia en español tiene una historia. Era un proceso que Dios utilizó muchos hombres dedicados para llevar a cabo la traducción final de la palabra de Dios en castellano. Okay. Podemos mencionar el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, 1543. Ahí está la portada de él. Él dice: Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido de griego en lenguaje castellano por Francisco de Encinas, dedicada a la Cesarea Majestad. Lo dedicó a Roma para no ser quemado y no lo aceptaron, lo quemaron. Okay. Y él cita aquí Josué 1:9: no se aparte el libro de esta ley de tu boca, antes con atento ánimo estudiarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo. 1:8 dice. Okay. Y haga conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino. Okay. Podemos mencionar también el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1553. Esta es la Biblia que tradujeron y buscaron personas para llevar las Biblias, los Nuevos Testamentos, a España. Y uno se hizo voluntario que se llama Juan Hernández, Juan Julianillo. Era un hombre pequeño, chiquito. Okay. Y pusieron los Nuevos Testamentos en barriles de vino. Bueno, quitaron el vino primero. Y pusieron los Nuevos Testamentos en los barriles de vino y lo pusieron en las espaldas de burros. Y por las montañas pirenesas atravesó este señor Juan Hernández con los Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda, y llegó a España repartiendo la palabra de Dios a todo el mundo. Y le prendieron, la Inquisición española le agarraron, le llevaron a juicio, le condenaron y le quemaron en un madero. Okay. No en efigie ni esfinja, pero su cuerpo le quemaron, okay, en la hoguera. Ok, ahí está la portada de él: el Testamento Nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano. Okay, podemos mencionar la Biblia de Casiodoro de Reina, ya que ya vimos eso. Ahí está la Biblia del Oso, el oso buscando miel, que es la palabra de Dios. Amén. También la Biblia de Cipriano de Valera, 1602. Ahí está la portada de él, con Pablo y Apolos sembrando y regando, pero Dios da el crecimiento. Es la palabra de Dios, porque Dios respiró su palabra en español, porque Dios habla español. Amén. ¿Cuál Biblia es en español es la correcta? Porque hay muchas versiones de la Biblia hoy en día en español, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correcta?
Bueno, antes de responder a esa pregunta, hay otras preguntas necesarias que debemos proponer. Número 1, ¿por qué las Biblias modernas en español tienen que tener el nombre Valera en ellas? Cada vez que sale una Biblia al mercado, tiene puesta Valera. ¿Ok? Valera 60, Valera 95, la Valera Gómez, la Valera de Monterrey, la Valera purificada. Hay muchos proyectos hoy en día y van cambiando la palabra de Dios, porque Dios no es capaz de preservar ni inspirar su palabra. Van cambiando la palabra de Dios, pero tienen que poner la palabra Valera. ¿Y por qué? Porque casi todos los hispanoparlantes entienden que la antigua Valera de 1602 es el texto estándar en español. Saben que Valera es la Biblia. Cuando personas en América Latina hablan de la Biblia, piensen en el nombre Valera. Todo el mundo es así. ¿Ok? Entonces, no pueden poner una Biblia. Vamos a imaginar que yo en español, y va a ser la versión McCartney. ¿Ok? Nadie en América Latina aceptaría eso. ¿Ok? Tiene que poner el nombre Valera. Pregunta: si el original de Valera 1602 es el texto correcto, ¿por qué no ha sido imprimido nunca para propósitos de distribución a todo el mundo? Eso es una buena pregunta. Y la respuesta: la Inquisición española no terminó oficialmente en los países hispanoparlantes hasta el año 1813. Okay. Durante 300 años, o casi 300 años, no había nadie para imprimir la Biblia. Biblia en mayúscula, por favor. Sí. Era prohibido por la Iglesia romana imprimir y leer la Biblia en español. Era prohibido por la Inquisición poseer un ejemplar de la Biblia Valera. No había ninguna sociedades bíblicas ni editoriales bíblicos en ninguna parte del mundo hispano. No se imprimía la Biblia. ¿Ok? Por 300 años nadie imprimía la Biblia. ¿Ok? Oscuridad, tinieblas profundas. Pregunta: si la original de Valera 1602 es el texto correcto, ¿por qué tienen los cristianos leodicenses tantas ganas fuertes para seguir revisándola? Buena pregunta. Hay muchos proyectos hoy en día, proyectos para cambiar, revisar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Si Valera es correcta, ¿por qué quieren cambiarla? Respuesta: cuando la necesidad de imprimir Biblias llegó a ser la máxima, los que dirigen las sociedades bíblicas en los Estados Unidos e Inglaterra ya hubieron comprado las mentiras y las teorías falsas de la crítica de los textos griegos abogados por hombres como Westcott y Eugenio Nida. El mismo Nida fue el director de traducciones y después el presidente de la Sociedad Bíblica Americana. Es decir, que los hispanos nunca han tenido oportunidad de tener la verdad, porque por 400 años tenían la Iglesia Católica, y cuando ya terminó la Iglesia Católica tener completo control de América Latina, ya comenzaron las sociedades bíblicas a cambiar y torcer y adulterar la palabra de Dios. Entonces, en ningún momento han tenido los hispanos parlantes la oportunidad de tener la verdad. Entonces, por eso que nosotros, la Sociedad Bíblica Valera, en América Latina, nosotros entregamos Biblias, regalamos Biblias, obsequiamos Biblias gratuitamente en América Latina. ¿Por qué? Porque queremos darlos la oportunidad que nunca han tenido. ¿Ok? Primero la Iglesia Católica y luego las sociedades bíblicas que adulteraron la palabra de Dios. ¿Ok? Para citar la historia, lo que dicen ellos, entre comillas,
En diciembre de 1907, el comité propuso la base griego sea la de Westcott y Hort junto con Nestle. Text and Translation, European Languages, Essay number 16, Part 5, D. Eric North, abril 1967, página 36. Dicen ellos, ya dejamos el texto recibido al lado, texto recibido, y vamos ahora a comenzar con la Biblia corrupta. Bueno, no lo dicen ser corrupta, pero ya sabemos que hemos visto pila de versículos, ¿okay? Donde metieron corrupciones, adulteraciones en la Biblia. Dicen ellos, entre comillas, un grupo de misioneros en Buenos Aires dudan el uso de Westcott y Hort y el texto griego de Nestle, pero el comité no cambia. Son locos. Lo que no pudo hacer la Iglesia Católica, las sociedades bíblicas hicieron. ¿Ok? Poniendo semillas de duda en los corazones de los hispanoparlantes. Y las personas en América Latina, los misioneros, no querían cambiar. No querían cambiar. Entre comillas, íbamos a reunir en el despacho central de la Sociedad Bíblica Americana. En enero 1909, el texto griego de Nestle fue puesto en las manos de nosotros, designado por las dos sociedades como el texto correcto para traducir. ¿Ok? Eugenio Nida admitió que la Biblia de Valera tiene su base en el texto recibido. Dice, entre comillas, el texto en español que se usa universalmente en América Latina es lo de Cipriano de Valera, un texto basado exclusivamente. Mira, si él dice exclusivamente, cuando un loco gringo como Jeff McCarthy dice que la 65 es pura, sin corrupciones, sé lo que dijo. Porque yo no soy el primero que decir que dijo eso. Él dice exclusivamente en el texto recibido. ¿Ok? Ya. No tiene que creerme a mí, cree estos locos. Ellos han rechazado el texto recibido y es por eso que hicieron nuevas revisiones basadas en el texto de Nestle y no del texto recibido. Vamos a oír lo que dice él. Una Biblia radicalmente cambiada causará dudas. Él sabía cambiar del texto recibido al texto crítico causaría dudas en los corazones de los creyentes. Él sabía, pero lo hizo de todos modos. Y probará a los que no saben que la nueva traducción no es confiable y decepcionante. Eugenio Nida, Training the Translation Helper, The Bible Translator, abril 1950, página 43. Vamos citando la historia, el registro de la historia. Esto no es un invento gringo. Pregunta, ¿por qué la revisión de 60 se marcha de la original de Valera en 1962 en centenares de versículos documentados? Nosotros tenemos la documentación de todos los versículos adulterados en la Biblia 60. ¿Ok? ¿Y por qué? Respuesta, porque hombres como Eugenio Nida, a propósito y con malicia intentada, la revisan para seguir la familia de manuscritos alejandrinos. Nida él mismo dijo, entre comillas, sin embargo, en muchos casos donde el texto crítico es tanto más preferible sobre el texto recibido tradicional, el comité sí hizo algunos cambios ligeros. Cierra comillas. Reina Valera, Spanish Revision, 1960, Nida, Eugenio, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York, 1998, página 3. Digo yo, estos cambios ligeros ascienden a centenares de lecturas corruptas que se puede hallar en la revisión de 60. ¿Ok? Centenares o más
va aumentando a ser miles. El problema, la Reina Valera 60 parte del original de Valera en centenares de versículos documentados. 2. Las sociedades bíblicas de hoy en día cambian las palabras de Dios por seguir la familia corrupta de manuscritos griegos, el texto alejandrino. 3. La 60 fue rendida en la época de la iglesia de la Odisea, de la cual Dios no ha dicho nada de guardar la palabra, como dijo de la iglesia de Filadelfia. 4. Últimamente, Satanás está tratando de matar las almas de los hombres por la destrucción de las palabras limpias de Dios. Génesis 3:1. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, poniendo una duda, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora vamos a hacer unas comparaciones de versículos, ¿ok? Porque dicen ellos, no afecta doctrina los cambios, los ligeros cambios que hicimos, ¿ok? Pero hemos visto centenares de versículos. Actos 20:28, donde dice la palabra de Dios: obispas, apacentar la iglesia de Dios. Okay. Eres llamado a predicar la palabra de Dios, tienes que apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó, Dios ganó por su sangre. ¿Cómo que Dios tiene sangre? Dios es espíritu, no tiene sangre. Pero la Biblia dice, la original de Valera dice que Dios tiene sangre. Entonces, debe ser un error en la Biblia, o debe ser que Cristo es Dios, porque Cristo tenía sangre, derramó su sangre. Este versículo es una prueba de que Cristo es Dios. ¿Ok? Se llama un texto probatorio, un texto de prueba. ¿Ok? Ahora, hay una secta que se llama Testigos de Jehová, y ellos creen que Cristo es Señor. Creen que es Señor, pero no creen que Cristo es Dios. Yo hoy día fui a la plaza aquí y yo estaba hablando con una mujer, testigo de Jehová, y ella tiene lo que se llama Atalaya. Es un periódico que ellos imprimen, que ellos producen, ¿verdad? Y dice en la tapa, hay una foto de Jesús, dice Jesús, y tiene 3 puntos: su origen, su vida, su muerte. Y yo la pregunté a esa mujer: ¿y por qué dice origen? Y ella dice: bueno, es porque Cristo tiene su origen. Y yo dije: no, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, hablando del Melquisedec, y Melquisedec fue una teofanía de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeramente el cual ciertamente se interpreta rey de justicia y rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre. Sin padre, dice. Es que Jesucristo no tiene origen. Sí, tiene su Padre celestial, pero como ser humano tiene su padre celestial. Pero como Dios no tiene padre. Dios no tiene padre ni madre. Pero mira qué dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. Si Cristo no tiene principio de días, no tiene origen. Los testigos de Jehová creen que Cristo es Señor, pero no es Dios. Entonces, la 60 quita la palabra Dios y pone la palabra Señor. Ahora,
la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, se refiere a Jesucristo, pero ya Cristo no es Dios. Es Señor, pero no es Dios. Porque las dos cosas son distintas. Una persona, tú puedes decir, wow, buenos días, Señor, pero no está saludando a Dios. Un hombre cualquiera ya afuera en la calle. ¿Ok? Pero ese Señor ese Señor no es Dios. Pero Cristo sí es Dios. No solo Señor, sino también Dios. Ok, sí afecta a tu doctrina. La deidad de Cristo afecta. Otro, Efesios 3:9. Dice la palabra de Dios: y de alumbrar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Ok, entonces Dios crea el mundo por Jesucristo. Es decir, que Cristo no es una cosa. Ok, porque todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Cristo es sobre la creación. Y una cosa es una cosa creada que tiene su principio, pero Cristo no tiene principio. Ok. Y la 60, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó toda la cosa, quitaron por Jesucristo. ¿Ok? Para rebajar a Cristo al nivel de las cosas creadas. Para hacer a Cristo una cosa creada. Y Cristo no es una cosa creada. Él es el Dios que creó este universo. 1 Corintios 10:9. Dice Pablo, hablando de Moisés y los hijos de Israel en el desierto, cuando llegaron al monte y murmuraron en contra de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Envió unas serpientes para picar al pueblo rebelde. Ok, entonces dice Pablo, ni tentemos a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuánto? 23,000. Ok, pero pregunta, ¿y cómo es que los hijos de Israel tentaron a Cristo cuando Cristo no hubiera nacido todavía? Interesante. Otra prueba de que Cristo es ¿qué? Dios. Pero los gnósticos, los alejandrinos, los testigos de Jehová, los modernistas no aceptan la divinidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, y por eso cambian la palabra de Dios. Ni tentemos al Señor. Ya no es Cristo que apareció al pueblo de Israel en el desierto, sino el Señor. ¿Qué Señor? Bueno, puede ser Jehová, pero no es Cristo. Ya Cristo no es deidad. Ya Cristo no es divinidad. Ya Cristo no es Dios. ¿Ok? En la 60. Actos 7:30. Dice la palabra de Dios, incumplidos 40 años, el ángel, muy específico, artículo definido, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí en fuego de llama de un zarzal. ¿Ok? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor en la Biblia? Siempre es Jesucristo. Dice Pablo, el ángel del Señor, ¿a quién pertenezco? ¿A quién sirvo? ¿A quién sirve Pablo? A Cristo. ¿A quién pertenece Pablo? ¿A quién perteneces tú? ¿Ok? A Jesucristo. Él es el ángel del Señor. Entonces, otra vez más, tenemos a Jesucristo apareciendo al pueblo de Israel, o a Moisés aquí, en el desierto, en el monte Sinaí. ¿Ok? Prueba de que Cristo es divinidad. Pero no en la 60, pasado 40 años, un ángel. ¿Qué ángel? No se sabe.
Definitivamente en la 60 no es el ángel del Señor. En la 60 es un ángel cualquiera. ¿Ok? Se le apareció en el desierto. Quitaron una prueba de la divinidad de Jesucristo. ¿Ok? Corrupción, adulteración. En las versiones modernas. Dicen ellos, no afecta doctrina. Sí, afecta doctrina. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo, ¿no? Pero en la 60 no. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y quitaron la palabra santo. Y este versículo es muy importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto tiene que ver con la interpretación, la correcta interpretación de la Biblia, que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Muy importante versículo este. Ok, sí afecta doctrina. Romanos 10:15 dice la palabra de Dios: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Ahora nosotros, hoy día 2011, predicamos el evangelio de la paz. El evangelio: Cristo muerto, sepultado y resucitado por los pecados. Eso es el evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 a 4. El evangelio. Pero en la 60 no se predica el evangelio, sino solamente la paz. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero quitaron la palabra evangelio. Ahora, yo conozco a un señor allá en Roma que él predica sí la paz, pero no predica el evangelio de la paz. Y sin el evangelio no tienes paz. Definitivamente. ¿Ok? Uno puede predicar, Obama predica paz, Fidel Castro predica paz. Él dice en todo lado de su país: es una batalla de ideas, no de armas. Ok, mentira, porque sin el evangelio no hay paz. Amén. Daniel 3:25. ¿Quién fue ese señor que apareció con los 3 jóvenes hebreos en el fuego cuando fueron mandados a adorar a la imagen del rey Nabucodonosor y rehusaron adorar a una imagen porque son judíos y los judíos no adoran imágenes, o no deben adorar a imágenes porque es prohibido en su ley? Entonces, estos 3 jóvenes hebreos, ¿qué hicieron? Rehusaron rendir culto al rey, porque aman a Jehová por encima de todo. Entonces lo lanzan en el fuego, en el horno de fuego. ¿Y qué pasa? El rey va a buscar y mira dentro y dice: he aquí que yo veo 4 varones sueltos. ¿Quién es el cuarto? Que se paseen en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de Dios, con D mayúscula. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Cristo. Cristo paseó por en medio del fuego con estos fieles jóvenes hebreos. Un día, un misionero de España se alejó conmigo en mi casa. Se llama Steve Cooper. Y él estaba conmigo aquí en los Estados Unidos. Su esposa estaba en España, comenzando la escuela dominical con los niños en la iglesia. Y ella llama al misionero. En ese momento de la llamada de la mujer, yo estaba con el pastor, el misionero, estudiando el asunto de las corrupciones en las nuevas versiones. Y ella llama a su esposo y le dice a su esposo: oye, yo no puedo enseñar la escuela dominical hoy, porque
yo iba a enseñar sobre los 3 jóvenes hebreos pasando por el fuego con el cuarto hombre, y dice, ¿qué? La 60, hijo de los dioses. Ya no puede enseñar que es Cristo. Iba a enseñar a los niños que Cristo, por las pruebas, va a pasear también contigo. Y no podía enseñar eso porque dice la 60, el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dan este argumento. Dicen que es el rey Nabucodonosor que está hablando aquí. Y por eso, siendo que él no conoce el Dios de Daniel, ni de los 3 jóvenes hebreos, es por eso que él dice hijos de los dioses. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Y la razón es que en capítulo 2 de este libro de Daniel, yo puedo citar las palabras de Nabucodonosor, el mismo rey, que mira dentro del fuego y ve el cuarto hombre paseando con los 3 jóvenes hebreos, Shadrach, Meshach, Abednego. Él los mira, pero anteriormente, en capítulo 2, él dice estas palabras. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro. Esto es capítulo 2, versículo 46. Y humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. Y el rey habló a Daniel. Ahora mira, los que dicen que él no conoce el Dios de Daniel han equivocados. Y dijo el rey: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey magnificó a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y púsole por gobernador de toda la provincia de Babilonia, por príncipe de los gobiernos. Él sí reconoce el Dios de Daniel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo él va a decir si ya reconoció el Dios verdadero? ¿Cómo él va a decir hijo de los dioses? Yo no acepto ese argumento. Él ya reconoció el Dios verdadero. Entonces, la correcta interpretación de Daniel 3:25 es que hijo de Dios, no hijo de los dioses. Y eso se llama corrupción. ¿Y por qué después de 400 años, ya teniendo la Biblia, la correcta lectura, las correctas palabras, por qué en 1960 cambiarla? Eso no tiene sentido. ¿Ok? ¿Por qué esperar hasta 1960 para cambiar la palabra de Dios? Cuando por 4 siglos era correcta la lectura en la Biblia. Juan 18:36. Otra falsa doctrina. Dice la Biblia correcta, la de 1602, la de Valera. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Nosotros sabemos que en 2011 y por 2 milenios, el reino de Dios, el reino de Cristo no es de este mundo. Ahora no es de este mundo, pero sí, muy pronto, ¿ok? Y no el 21 de mayo. Pero muy pronto, sabemos, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que Cristo viene ya y va a poner su reino en este mundo. Va a reinar desde Jerusalén con una vara de hierro. ¿Ok? Entonces la palabra ahora es muy importante en cuanto a la doctrina premilenial. La doctrina premilenial. Y respaldando esta palabra tenemos la palabra nun en griego. Nu, upsilon, nu. N-U-N. Que todos los textos, aún los textos críticos, corruptos, tienen la palabra correcta. Pero en 1960, Eugenio Nida, que era amilenialista, no premilenialista, que no creía en el reino de Dios aquí en la tierra, ¿ok?
que no creía que Cristo vendría para establecer su reino en Jerusalén. ¿Ok? Pero en 1960, ¿qué pasó? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero esa es mala doctrina. Quitaron la palabra ahora sin razón, sin texto para probar su lectura. Es una lectura falsa, es mala doctrina, quita la doctrina correcta premilenial de nosotros y ponen mala doctrina. Sí, los cambios ligeros que hicieron afectan doctrina. Actos 2:33, otra vez más. Esa palabra ahora es muy importante en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, porque Pablo utiliza esa palabra ahora para indicar o señalar un cambio que se hace en el tiempo, en la administración de Dios, en la dispensación de Dios. ¿Ok? Él dice en Mateo 3:10, creo que vamos a ver ese versículo en un momento. Mateo 3:10. Hablando de los judíos, dice: ahora la hacha está puesta a la raíz del árbol. Ok, ¿qué pasa? Dios ya va acabando con Israel por un tiempo y entra a la iglesia. Eso es un cambio que se hace. Y Cristo dice: ahora. Ok, dice, como vimos en Juan 18:36, dice Cristo: ahora mi reino no es de aquí. Y ahora, aquí en Actos 2:33, otra vez más tenemos la palabra ahora. Así que levantando por la diestra de Dios, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Ahora, esto es Actos 2, donde Pedro está predicando y hablando de la tribulación que había de entrar. No entró porque Israel definitivamente rechazó a su Mesías. Pero Pedro, citando a Joel, el profeta, dice: ahora oís y veis lo que está pasando. Es muy importante esa palabra ahora. ¿Y qué pasa? La 60 la quita. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La palabra ahora no está aquí. La quitaron. Ahora, el problema. Muchos de los líderes cristianos hoy día defienden la 60 cuando ya saben que fue corrupta a propósito por un gringo que se llama Eugenio Nida. ¿Ok? Un gringo es el autor de esta confusión. Y yo creo que ningún gringo debe meter su nariz en los asuntos de los españoles, de los hispanos. Deben dejar. Este señor Eugenio Nida ni hablaba una palabra de español. ¿Ok? Y metió todas estas corrupciones en la Biblia de las 60. Pregunta: ¿qué derecho tiene un gringo de corrompir la palabra de Dios? Respuesta: nunca confío en los gringos. ¿Ok? Entra Calvin George, un gringo que escribió un libro que se llama The Battle for the Spanish Bible, la batalla por la Biblia española. Dice Calvin George en página 114 de su libro, entre comillas: yo creo que la Reina Valera 60 es la palabra de Dios inspirada. Yo puedo levantar la Biblia Valera y decir: esto es la palabra de Dios inspirada. Pero yo no creo que fue inspirada por Dios. Es decir, que él admite mentir del púlpito. Levanta la Biblia, él dice: esto es la palabra de Dios inspirada. Pero cuando sale del púlpito, ya no lo cree. No lo cree. Ateo. Es un mentiroso. Sí, un ateo pragmático. ¿Ok? Que no niega la existencia de Dios, pero en su vida personal vive como si fuera ateo. ¿Ok?
22. Pregunta, ¿por qué hombres como Calvin George, Elmer Fernández, Eugenio Nida defienden las 60 cuando saben que las 60 quita centenares de palabras de centenares de versículos? ¿Cuáles palabras son encontradas en ni apoyadas por el texto recibido y el original Valera de 1602? ¿Por qué quitan? ¿Por qué defienden las 60? Porque el diablo lo cría y ellos se juntan. Pregunta, ¿qué parte tuvo Eugenio Nida, el padre de equivalencia dinámica de la producción y formación de las 60? ¿Qué parte? Respuesta, la obra entera fue el invento e idea de él. Él organizó el Comité Latinoamericano, lo cual hizo la revisión, y él les apacentó o les alimentó, los dio las lecturas corruptas de los textos alejandrinos que forman la base de todos los cambios y que todavía existen en la revisión de 60. Él lo hizo, un gringo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la solución de este problema que se encuentra en todos lados de América Latina? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay muchos proyectos. ¿Ok? Unos dicen revisar la Biblia o producir una nueva traducción conforme a la Biblia King James en inglés. Yo no estoy de acuerdo, porque estamos hablando de dos lenguajes distintos. ¿Ok? Forzar el inglés sobre el español ni conviene a los gringos ni conviene a los hispanos. ¿Ok? Eso es blasfemia. Eso es decir que Dios no puede hablar español. Y si Dios no puede hablar español, si no podemos confiar en la Biblia de Valera, deben aprender otro lenguaje ustedes muy rápido. ¿Ok? Para que Dios les oiga las oraciones que... Ahora, ya hicieron esa revisión conforme a la Biblia King James. Se llama la Biblia McVeigh. Yo creo que ningún hispanoparlante va a aceptar eso. ¿Ok? Hay otro proyecto que se llama la Biblia de Monterrey, en México, que hoy en día se llama la Biblia purificada. ¿Ok? Pero ¿qué hicieron? Conformaron la Biblia de Valera a la Biblia King James en inglés. Eso es imposible. Hay dos lenguajes. La Biblia Gómez también intentan hacer. ¿Qué dijiste, hermano? Eso debe ser como la versión viviente que está muerta. Sí, está muerta. Está purificada, pero purificada en agua. Mira, esta Billy McVeigh, él puso, en vez de Espíritu Santo, puso Fantasma Santo. Fantasma Santo. Es que a veces no suena el español con las frases en inglés, muchas veces no suena. Es imposible, no se puede hacer. Son diferentes lenguajes. No tiene nada que ver. Ok, el Fantasma Santo. También hicieron la misma cosa en Monterrey y la Gómez. ¿Tú sabes qué hicieron ellos? Para conformar la Biblia a la King James, quitaron la palabra mujer cuando se refiere a la esposa de una persona y pusieron esposa. Porque para los gringos decir a la esposa mujer, decir woman, okay, suena muy feo para un gringo. Entonces vienen los gringos, cambian tu Biblia, conformándola a la Biblia King James, quitando la palabra mujer y poniendo la palabra esposa. Pero ¿sabe qué pasó? En Mateo pusieron doctrina mala. ¿Ok? Porque en Mateo 1 tenemos a José. Y dice la Biblia, versículo 18, 1:18, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, ya no se casaron. María y José no son casados en este versículo. Ok, cito ahora versículo 19.
Y José su marido, como era justo y no quisiese exponerla en la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en el sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer. Ahora, no eran casados, no habían llegado a hacer un matrimonio, desposados solamente. Y dice el ángel: no temas de recibir a María tu mujer. ¿Tú sabes lo que puso Gómez? No temas de recibir a María tu esposa. Pero ya no era su esposa, era su mujer. Y la palabra mujer puede referirse a ¿qué? A la desposada o a la esposa. Cualquiera de las dos. ¿Tengo razón o no tengo razón? Dime ustedes. Yo os pronuncio según la autoridad que el Estado me ha obsequiado, varón y mujer. ¿Ok? Mujer es esposa, pero esposa no es siempre mujer. Entonces metieron confusión en la Biblia de Gómez y la Biblia de Monterrey, conformando la Biblia a los gringos. ¿Ok? Soluciones. ¿Qué dijiste, hermano? La esposa la usan los policías. Sí. Las esposas. Prefiero mujer. La revisión de Monterrey, México. ¿Ok? Esto es lo que se llama la Valera purificada, pero no es purificada, es corrupta. ¿Ok? Quieren esforzar la Biblia King James sobre el original de Valera. Las actividades de este comité son clandestinas y rehúsan responder a las preguntas sobre el método de hacer la traducción y quiénes son lo que hacen. ¿Quiénes son que lo hacen? Los que lo hacen. Decir la verdad, el hombre que está haciendo los cambios es un gringo que se llama Bill Park. Ahora, hay una conspiración hoy en día entre los que defienden esta nueva versión a mentir y esconder la verdad. Dicen que la revisión fue hecha por un pastor que se llama Raúl Reyes, pero la realidad es que este hombre, Bill Park, es el que hizo todos los cambios, pero no quieren decir la verdad. ¿Okay? Dicen que fue Raúl Reyes, pero Raúl Reyes ni habla inglés. ¿Cómo él va a hacer cambios conforme a la Biblia King James cuando no habla inglés? Los cambios que ellos hacen destruyen el original de Valera en cuanto a la belleza y hermosura del lenguaje castellano, el sistema de referencia cruzada que forman una estructura doctrinal perfecta a través de la Biblia entera de Valera, y destruye también la precisión de cada palabra en español que el Dios del cielo dio a la gente latina en 1602. ¿Okay? Están destruyendo la palabra de Dios en español. Soluciones. Ahora, para que sepan ustedes, Monterrey en Mateo 1, en Mateo 3:10, quitaron la palabra ahora, como mencioné anteriormente. Dice 3:10 en la original: ahora ya también la H está puesta a la raíz de los árboles, indicando un cambio en la dispensación. En la dispensación de Dios, la administración del tiempo de Dios, el plan de Dios. Pero quitaron la palabra ahora de la purificada. Dicen ellos purificada, pero no es purificada. Otro cambio que hicieron: quitaron la palabra los guardarás, hablando de las palabras y de los pobres y menesterosos. Promesa de Dios para preservar las palabras de Dios y el pueblo de Israel. Pero mire que van a hacer ellos. Tú, oh Señor, las guardarás. Ahora no refiere a los pobres. La palabra las
no es imposible que esta palabra, gramáticamente hablando, puede referirse a los pobres, los menesterosos, es decir, al pueblo de Israel en el contexto. ¿Ok? Un cambio erróneo. Otro cambio que van a hacer, ¿ok? Donde dice la palabra de Dios, 3:15, hablando esta profecía del Mesías, Eva y Satanás. Y dice Dios, enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios hablando a la serpiente. Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente. Bueno, ¿quién es la simiente de Cristo? De Eva. La simiente de Eva es María. ¿No es así? Entonces, si Cristo es la simiente de la mujer, cuando dice, esta te herirá, hablando de la simiente, es decir, que Cristo herirá a la simiente del diablo, de la serpiente. Cristo herirá. ¿Cuándo? Bueno, Pablo dice en Romanos 16 que Cristo herirá muy pronto la cabeza de Satanás debajo de vuestro pie. Eso habla de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, esto es una profecía en Génesis 3:15 del reino de Jesucristo, el reino de los cielos, estableciéndose por medio de la simiente de la mujer. La palabra esta tiene que referirse a la palabra femenina simiente. Pero dicen ellos, dicen los del Comité de Monterrey, la Valera purificado, por supuesto, ¿ok? Dicen ellos que en cuanto a Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, él. Pero ahora la palabra él no se refiere a la simiente, porque la palabra simiente es femenina. Y en el contexto de este pasaje, él es la única persona masculina. ¿Es quién? El diablo. Entonces ha creado confusión en el texto por cambiar el género de Jesucristo o el objeto que se refiere a Jesucristo, la simiente. Ahora, yo les voy a dar de la palabra de Dios la prueba de que yo tengo razón y ellos no. Porque dice la Biblia en Gálatas 3:16. Pablo, hablando aquí, dice, a Abraham fueron dichas las promesas y a su simiente. Ahora mira, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es femenina, Cristo. ¿Ok? Pablo dice que la simiente femenina se refiere a Cristo, la cual es Cristo. No es necesario, no hay razón por la que tienen que